Hola, hola, buenas noches. ¿Se escucha? Sí, Bueno, hermano, sí se escucha. bueno, un gusto, jóvenes. Como les decía el hermano, mi nombre es Josué Bonilla. Gracias por el privilegio y por permitirme traer el mensaje para los jóvenes en esta noche. Bueno, el hermano Rudis me comentó acerca de esta dinámica de clases que se tienen a nivel internacional. Primeramente, sorprendido con toda esta gestión que manejan y la organización para poder seguir aprendiendo de la palabra de Cristo sin tener que lidiar con las fronteras y que no sea un impedimento ni las fronteras ni el horario. Así que bien por ello. Los límites en el noviazgo. Bueno, jóvenes, yo tengo 30 años y tuve la dicha de tener un noviazgo todavía. Mi esposa sigue siendo mi novia, en el sentido de que tengo que seguirla enamorando, tengo que seguir siendo detallista, atento, etcétera. Y una de las cosas en las que cuando uno está en esa etapa del noviazgo, más se enfrenta es con respecto a los tabús o las ideas que puede sembrar la sociedad, más bien que siembra la sociedad, y también que en ocasiones pueden estar dentro de la iglesia, y es algo preocupante. Sé que muchos de nuestros padres les gustaría que en realidad nosotros tuviéramos un noviazgo como el de Isaac y Rebeca. No sé si ustedes han leído allá en Génesis capítulo 24 que cuando Abraham era avanzado en edad, se dio cuenta de que su hijo Isaac tenía que casarse con una mujer idónea, una mujer adecuada. E Isaac, sin conocer a Rebeca, ya tenían un pacto de matrimonio. Muchos de nuestros padres les gustaría que fuera así, que ellos pudieran escoger quién sería la pareja adecuada para nosotros. Pero en lo que está en el trasfondo, en la cultura de Isaac y el poder eh, conseguir la relación, el matrimonio adecuado entre Isaac y Rebeca, fue el hecho de que Dios intervino de todas las maneras, para que Rebeca fuera la adecuada hacia Isaac. E Isaac, el hombre respetuoso hacia Rebeca. Muchos de nuestros padres, perdón, nuestros padres quisieran que muchos de nosotros, los jóvenes de la iglesia, eso pasara, pero no va a pasar exactamente así. No va a haber un mayordomo fiel que va a llegar a unas tierras y la joven de la iglesia va a servir 500 platos de comida en atención al hijo del hermano cristiano. No, no va a pasar así. Pero cuando hablamos de esto del noviazgo, también jóvenes hay que ser entendidos que antes de hablar acerca de los límites del cuerpo, me gustaría hacerles en ustedes eh, una ruptura con respecto al tabú que se tiene en el noviazgo, y es que si se dan cuenta en la Biblia, la palabra noviazgo como tal no aparece. Entonces es un tanto conflictivo entre lo que es cultura, lo que es historia y lo que es Biblia para poder hablar del tema. Sin embargo, la Biblia nos da todo el panorama de la historia judía, de la historia cristiana y todo el panorama histórico de griegos, romanos y ciertos vistazos de estas relaciones humanas con respecto a la relación hacia el noviazgo. Entonces les invito a que lean un poquito de ello, que lean Génesis 24, la historia de cómo se da el matrimonio entre Isaac y Rebeca. Y ya entrando en el tema acerca del noviazgo, me gustaría que ustedes reflexionen y si ustedes se recuerdan de estos tres puntos principales en la clase, para mí va a ser gratificante. Que en unos años digan, bueno, yo recuerdo a un hermano hablar de estos tres puntos y que estos tres puntos sean la columna de esta clase. Primero es, jóvenes, que en los límites en el noviazgo tenemos que tener cuidado con las situaciones. Primer punto, cuidado con las situaciones. Segundo punto, cuidado con las condiciones. Cuidado con las situaciones, cuidado con las condiciones. Y tercer punto, cuida tus criterios personales. Ese es el orden de esta clase. Cuidado con las situaciones, cuidado con las condiciones y cuidado con los criterios personales. Cuando hablamos de las situaciones, jóvenes, las situaciones son condiciones externas de nosotros. Son situaciones en las cuales se pueden encontrar durante un noviazgo.
Y es que hay situaciones en las que en la sociedad se pintan como normales, pero no lo son. Vamos a hablar un poquito acerca de ello. Ahora en día, unas situaciones normales es que los jóvenes varones puedan tocar de las caderas, las cinturas, como decimos en Panamá, cerca de las áreas de las nalgas de las jóvenes. Y son situaciones en las que la sociedad lo ve normal. Hay situaciones en las cuales pueden ser bochornosas hacia el joven cristiano con respecto a la cercanía del cuerpo del joven hacia el cuerpo de la joven. Y también la sociedad ve que el cuerpo de la joven no es un templo en el cual tiene que estar hasta cierto punto aislado del cuerpo del varón. Entonces hay situaciones que son condiciones externas que la sociedad lo ve normal. Y es preocupante porque ya no hay un filtro en el cual la sociedad, o más bien ya no hay un filtro en el cual los jóvenes de la iglesia, digamos, empiecen a tener una posición en la que digan, yo no puedo acudir a ese tipo de cosas, yo no puedo acudir a ese tipo de entornos, yo no puedo acudir a ese tipo de eventos. Y es preocupante porque hay situaciones que son gratificantes en el noviazgo sano. Y esas son las situaciones en las que sí tenemos que acercarnos. Les voy a dar algunos ejemplos. Hay situaciones en las cuales tener un círculo de amistad sin creencias hacia la lujuria o hacia la lascivia y que el entorno sea de acerca de eso es gratificante. Un círculo de amistad en el cual hay dinámicas de ejercicio o dinámicas de caminata o dinámicas de lectura, etcétera. Y no quiero sonar un tanto aburrido porque creo que ustedes como jóvenes pueden, algunos que tengan diferentes hobbies, como, no sé, aquí en Panamá se da mucho últimamente que los jóvenes practican calistenia. Y en El Salvador se da mucho que los jóvenes practican música en las bandas de paz, se le dice allá. Sin embargo, no sé, en Puerto Rico, Dominicana, cuáles son los entornos. Pero hay entornos que son de recreación sana, sin que tengan que ser situaciones hacia el morbo. Y esas son situaciones en las cuales los jóvenes deberíamos de prestar, o deberían, mejor dicho, prestar mayor atención. Em, Hay muchas situaciones que pueden ser conflictivas hacia cómo se puede interpretar cuando hay jóvenes, ya sea conversos o no conversos, que tienen situaciones en privacidad, puntos en los cuales se quedan solos y la consulta muchas veces se puede hacer en dónde estaban solos. Entonces, evitar estas situaciones es algo sano en el matrimonio, algo sano en el noviazgo que apunta hacia un sano matrimonio, porque permitirá de que ustedes en el noviazgo, si ya tienen novia, si van en la vista de tener novia o novio, pueden tener un desarrollo sano en el noviazgo, una amistad sana en el noviazgo. Y claro, priorizando que un noviazgo es hacia la dirección de un matrimonio. Entonces, lo primero es cuidado con las situaciones. Algunos consejos que yo les doy a los jóvenes de la congregación o les daba a los jóvenes de la congregación Margaritas, Mañanitas, que son congregaciones en las que yo estoy acá, es que lo bueno de un noviazgo dentro de la iglesia es que te puedes manejar de una manera recreativa, pública y visible. Tu noviazgo puede ser visible ante la sociedad y puede ser visible ante la congregación y ambas partes deben de decir que es un noviazgo sano. Tu noviazgo puede ser en entornos recreativos, puede ser en conversaciones recreativas, puede ser y puede haber noviazgo en lo que ustedes sí salgan, pero salgan en situaciones que no se presten hacia algo lujurioso. Entonces, esto es lo importante en el primer cuidado, es tener cuidado con las situaciones. Las situaciones, les recuerdo, son circunstancias externas. Muchos de nosotros asimilamos que hay situaciones que, o más bien muchos de nosotros vamos a pensar que hay situaciones que no podemos controlar,
Pero la Biblia nos explica qué hacer en estos casos. Y posiblemente este es un ejemplo repetido, pero la verdad es un ejemplo que estoy seguro que a tanto hombres como mujeres les puede ser difícil manejarlo. Y es cuando se presenta una situación de que las condiciones externas se prestan para un mal suceso y la Biblia nos dice qué hacer. Dice, huye, huye. Y el ejemplo aparece en Génesis con el joven, con el joven José, que él en la primera instancia, cuando se acerca a la esposa del mayordomo Potifar, dice que él huyó. La Biblia dice, entonces ella lo asió de la ropa diciéndote, y estas son situaciones que no podía manejar José, acuéstate conmigo. Mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Oye, hay situaciones que podemos evitar y hay situaciones que no podemos evitar, pero a las que no podemos manejar nosotros. Ahí nos da una respuesta. Huye. Y a los jóvenes puede que haya situaciones en las que se nos pensemos que son normales por los tantos ejemplos que hay. Pero la Biblia sigue diciendo huye. Dice, no, no intentes ser valiente en esa situación. Dice huye. En 2 de Timoteo, capítulo 2 versículo 22 estaba Pablo escribiéndole al que es su hijo en la fe. Y aunque nosotros pensamos muchas veces en la edad de Timoteo todavía como un joven de 16 a 18 años, se cree que posiblemente cuando escribe en 2 de Timoteo, este ya tiene entre 22 a 25 años. Ya es un joven adulto, que decimos nosotros, un joven posiblemente acá en Panamá entre los 22 y 25 años, ya está graduado de la universidad, ya está trabajando, ya está recibiendo su primer cheque de salario y dice, ah, bueno, voy a invitar a esa noviecita a comer, voy a comprar unas flores, voy a no sé qué. Pero todo esto que ha servido de preparación en la vida y que son privilegios que Dios da el poder tener un ingreso. Al momento en el que se presente una situación, dice Pablo a Timoteo, en situaciones, en condiciones que él estaba viviendo, que no podía manejar de cómo estaba ese pueblo de Éfeso. Le dice Pablo a Timoteo, huye también de los deseos juveniles. Y es que Éfeso es un buen ejemplo de representación de una sociedad que no entiende la separación entre un noviazgo sano y un noviazgo según los términos del mundo. Entonces, recordando el primer paso, jóvenes, el primer punto de esta clase es cuidado con la situación. Evita las condiciones que den lugar a un acto de privacidad lujuriosa. Evítalo. No te hagas el valiente, no pienses que no van a pasar, no pienses que evítalos. Huye de. La segunda parte de esto, recuerden, cuidado con las condiciones. Primero, cuidado con las situaciones. Segundo, cuidado con las condiciones. En el trabajo, yo suelo decirle a la gente de que siempre hay que pensar en la peor de las condiciones. Y ahí me dicen, ingeniero, ¿querrá decir situaciones? No, yo le digo condiciones. O sea, tengo que pensar cómo se va a hacer el trabajo con el colaborador más dañado, el más viejo, el que tiene más discapacidades, el que tiene más problemas. Condiciones son las mías, situaciones son las externas, condiciones son las internas, las inherentes a mí, las que pertenecen al ser, al yo. Entonces, cuidado con las condiciones. Y es que existe aún dentro de nosotros una lucha que explica la Biblia, que es una lucha entre el hombre carnal y el hombre espiritual. Y estos dos, aunque están en conflicto constante, y nosotros somos guiados por el Espíritu y fortalecidos por el Espíritu, tenemos que tener en claro de que hay cosas dentro de nosotros que debemos de evitar que sean manifiestas. Y son cosas dentro de nosotros que tienen que estar bajo un control. Y aquí quiero hablar a ambos.
hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas. Es a ambas líneas. Y en esa edad, en la edad del noviazgo y ya a medida se va creciendo, puede que en nosotros aún vaya quedando un remanente de lo que tiene que irse despojando con la madurez. Eso que tiene que irse quitando de nuestro ser, el ser carnal. Y es que las condiciones, nosotros tenemos que estar atentos a que de nosotros no deben salir condiciones o manifiestos hacia la lujuria, hacia la exhibición, hacia el morbo, al menos no durante el noviazgo. En, en los jóvenes varones, quizás por nuestro entorno cultural latinoamericano, se ve menos evidente que, que se entienda que es lujuria que un hombre ande sin camisa. O se puede entender que no es lujurioso que un hombre ande con X o Y tipo de short o pantalón. Y quizás es por el entorno en el que nosotros hemos manejado, pero eh, normalmente se presume en Latinoamérica que la lujuria aplica más a la mujer. Pero jóvenes, hay varones que pueden ser lujuriosos hacia cómo se exhiben, o hacia cómo se comportan, o hacia cómo hacen sus gestos. Aquí en Panamá le dicen anda en modo bandido, anda en modo ahí piqui, pero de las señoritas, las jóvenes, en ellas, tristemente, recae muchas veces la responsabilidad de no ser o no tener condiciones lujuriosas, pero es también en el hombre una parte de la responsabilidad. Y si están en un noviazgo, que espero que sea en vista hacia un matrimonio, es convicción y condición de ambos saber qué tanto yo me expongo o qué tanto yo evito exponer. Hay ejemplos con respecto a cómo nosotros nos vestimos o cómo debemos de vestirnos en el sentido de cuidadosos en la Biblia. Despojémonos del viejo hombre, vestidos del nuevo hombre, con respecto a cómo debemos de andar, eh, con decencia. Y una de las cosas en las que muchas veces no hacemos hincapié y que me gustaría que se acuerden de este punto es vestirse con justicia. Esta palabra justicia lleva a una honradez. Entonces nosotros en el noviazgo se nos indica que sí, es una etapa de la relación que nosotros entendemos con vista hacia un matrimonio. Pero si en el noviazgo no hemos sido honrados, ¿qué respaldo tenemos que en el matrimonio lo seamos? Entonces, jóvenes, son puntos en los cuales hay que meditar. Primero, el cuidado de las situaciones. Segundo, el cuidado de las condiciones. Cómo nosotros nos manifestamos, cómo nosotros permitimos que se evidencie lo que hay en mi ser. Eso es algo en lo cual hay que tener relevancia. Durante el noviazgo, los jóvenes varones, el hecho y voy a ser un poco más flexible de esto, el hecho de en ocasiones tener un pensamiento muy rígido puede ser conflictivo y en ocasiones tener un pensamiento muy suave puede ser muy conflictivo. Quizás aquí haya hijos de predicadores, yo soy hijo de predicador. Quizás aquí haya jóvenes que fueron nacidos en la iglesia de Cristo o han nacido en las congregaciones desde toda su vida. Y quizás haya también jóvenes que han llegado en una etapa de su juventud o su niñez en la congregación. Les voy a decir algo. Rompiendo un poquito el tabú latinoamericano. ¿Cómo usted se siente cómodo con su ropa? ¿Es por la exhibición de sus músculos? ¿Es por la exhibición de su
pecho bronceado, joven, es por la exhibición de los pantalones ceñidos a las piernas. ¿Usted se siente cómodo con eso? Bueno, entonces medite qué tanto de su cuerpo queda manifiesto con esas prendas, jóvenes varones, y en las señoritas, qué tanto de su cuerpo queda expuesto con las prendas que usa. Lo que nosotros manifestamos con nuestra vestimenta puede ser, y no garantizo que sea así, estoy diciendo una posibilidad, puede ser mucho de lo manifiesto que yo permito que las cosas carnales o corruptas en mí salgan. Y va la contraparte. Si en realidad a mí me gustaría andar con una vestimenta como un árabe, que no se me note ni la postura de los hombros. Si a mí me gustaría que mi esposa ahora saliera con una vestimenta de judía, árabe, de ser posible tapado el rostro hasta aquí, son extremistas, son extremos. Así que mi consejo es, vístase de la mejor manera en la que sea notorio que usted tiene justicia, que usted tiene honradez, que se sienta cómodo y que usted pueda evidenciar que no se deja llevar simplemente por lo que la sociedad asume o dicta que es moda, que es tendencia. Son algunas cosas que debemos de tener en cuenta. Entonces, recordando, primero, cuidado con las situaciones. Segundo, cuidado con las condiciones. Y el último punto, cuida tus criterios personales. Hay conflictos durante el noviazgo entre el novio y la novia. Y podemos hablar largo y tendido de esto, pero hay conflictos sobre criterios, que es decir, convicciones, que es decir, creencias, que es decir, posturas, opiniones, en el noviazgo, tanto entre el joven y la joven. Pero cuida tus criterios personales. Les voy a decir algo, y posiblemente se ríe. Yo vengo de El Salvador, de un entorno climático entre los 21 grados, 16 grados. O sea, es un entorno frío. Nunca en mi vida salí a un mall, a una plaza, a un centro comercial, no sé cómo le llaman en otras partes. Nunca salí a a un mall en short, pantalones cortos. Yo nunca lo hice. En mis 19 años que estuve en El Salvador, nunca lo hice. Nunca. Quizás de niño hay una foto por ahí, antes de los 4 años. Ahora casado y en Panamá, con 34 grados encima, yo salgo en short y en zapatillas. Y pueden decir, dije, hombre, pero si tiene 30 años, no, pero es que el clima se presta, no, pero es que... Pero es que a mi convicción era, yo tengo que verme siempre casual cuando voy a la plaza. Pero ese era mi entorno cultural, esa era mi creencia, ese era mi parecer. Mi esposa, durante el noviazgo, me decía, oye, pero vamos a ir a la plaza, ven en short. Y dije, no, no, uno siempre tiene que verse casual. Y no era cuestión de pecado, no era cuestión de ando con ropas indignas, no, no. Era una opinión, era un criterio propio. Pero así de igual manera, en el noviazgo, eh, yo me fui dando cuenta de los criterios de vestimenta de mi novia. Y gracias a Dios, ella nos conocimos ambos siendo cristianos, bautizados, ambos ya por encima de los 18 años. Entonces fue un punto ya más, una relación ya más estable, más feliz. Fue un noviazgo en vista hacia el matrimonio. Y con estos jóvenes es que los criterios que uno tiene tienen que comunicarse, tienen que hacerse evidentes y tienen que hablarse y protegerse y evaluarse.
Y nombro todo esto porque durante el noviazgo es relevante que ustedes tengan una postura con respecto a su vestimenta, varones, eh, cómo es tu cuidado personal. Y no solamente quiero hablar de la vestimenta, cómo es tu cuidado personal de ser caballero, cómo es tu cuidado personal de ser amable, de ser cariñoso, porque una cosa es el criterio que tú tienes de ti mismo, como el criterio que tú das y manifiestas, el cuidado, tu postura. Y en este punto, acerca del criterio, es también con las jovencitas, las señoritas, las jóvenes que están acá, es que tanto tú tienes cuidado y respaldo o postura de ti misma. Que si el novio pide, oye, a mí me gusta verte más en falda, y después me gusta más verte en minifalda, oye, me gusta verte en pantalones 3/4, le dicen, que llegan casi a los tobillos, después me gusta verte más en chores, y la joven va cediendo a cómo el novio le gusta verla vestida, y va al punto. Ya no solo hablamos de la vista, sino cómo al joven le gusta también tocarla. Y ese es un punto muy delicado dentro del noviazgo. Si ustedes protegen las situaciones, si ustedes protegen las condiciones, lo tercero que deben de proteger es su cuerpo, su integridad. Que alguien amancille el cuerpo del joven o de la joven durante el noviazgo y no es con vista o no es en una posición de matrimonio. Jóvenes, eso puede quedar como una marca en la cual ya es una mancha tanto espiritual como física, como que apunta a un daño a la siguiente relación o al estado de la relación. Y esto hay que hablarlo tal cual. Qué bochornoso es cuando se exhibe o se demuestra que el joven es un sinvergüenza, el joven varón. No, él es un bandido de muchachita por aquí, muchachita por allá. No, que ella es una descarada, que un muchachito por aquí, muchachita por allá. Qué bochornoso. Y más cuando se saca a relucir de que no solamente eran novios, sino que no, que ella permitía que le tocara, no, que él permitía que ella le tocara. Ese le tocara socialmente asimilamos a qué conlleva. Y créanme que eso es bochornoso en el sentido de oír a jóvenes dentro de congregaciones que digan, no, fulanita anda de novio con fulanito de tal, y dije, ay, hace poco andaba con no sé qué, y ya la mancha de un noviazgo no sano, y queda eso. Jóvenes en los criterios personales, los jóvenes varones, ¿qué tan caballero yo puedo ser y qué tan caballero quiero que me traten? En las jóvenes, ¿qué tan dama es y qué tan dama quiere que le trate? Entonces, pero si nos salimos de ese concepto que creo que ustedes y yo lo entendemos de caballero y dama, es ya un punto en el cual queda evidente de que no es una relación sana en el sentido del cuidado de ambos. Nos dice la Biblia acerca con esto de la contaminación de los cuerpos o el hecho de haber más allá de una relación de noviazgo, pasar a una relación sexual, a una relación física. Nos dice Corintios capítulo 6 versículo 18 al 19 huid de la fornicación, que es el pecado principal es el pecado en el que se puede caer, en el noviazgo, es el atentado que se señala y que se hace hincapié y que se indica, jóvenes, cuidado, cuidado, cuidado. Y nos dicen huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio
cuerpo peca. Si se dan cuenta, el punto de decir cuida tus criterios es cuidarte a ti mismo. Y la Biblia nos dice que el que fornica contra su cuerpo peca. Jóvenes, si un noviazgo no es con vista hacia un matrimonio y usted siente eh, impulsos, ansias hacia un joven varón, hacia una joven señorita, en esa etapa de noviazgo, lo mejor es huir. Si se dan cuenta, los versículos dicen huye, 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 y cabe la duda, ¿alcanzarás a huir? Si no huiste en la situación, si no huiste de tus propias condiciones, si no huiste del hecho de fallar a ti mismo, ¿huiremos de la acusación que nos dará Dios? De esa no podemos huir, de esa no se puede huir. Entonces hay un punto de cuidado, 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 huye, huye, huye. ¿Qué tanto yo pongo límites en el noviazgo? ¿Qué tanto se establecen los límites en el noviazgo? Bueno, la mejor manera para entender estos límites es conversándolo. Conversándolo, teniendo cuidado, evitando que haya situaciones, condiciones y riesgos personales. Eso es la mejor manera. Y tristemente, quizás en muchos de sus congregaciones, en muchos de nuestros países, no se habla solamente del noviazgo en el sentido de formar una relación sana, sino que se habla de que esa etapa es peligrosa. Y eso es lo preocupante en ocasiones. Mi consejo, jóvenes, no sé si ustedes ya están en una etapa de noviazgo, si lo están, felicidades por ello. Si lo están y lo tienen con una vista hacia el matrimonio, más que felicidades por ello, espero que lo alcancen. Pero si lo están y ni siquiera saben por qué lo están, y si lo están y ni siquiera saben si se van a casar o están pensando en ello. Sé que esto no está escrituralmente con estas palabras, pero mi consejo es busquen un matrimonio ejemplar que ustedes admiren, conversen sobre un matrimonio de referencia, un matrimonio ejemplar que ustedes admiren, y pregúntenles a ambos sobre su noviazgo. Pregúntenles a esa pareja dentro de la iglesia, o bueno, si admiran a alguien en la sociedad con un matrimonio estable, pregúntenles sobre su noviazgo. Y se darán cuenta de cómo el noviazgo ha ido cambiando desde 1960, 1970 hasta 2010, que quizás sea un noviazgo ya de unos 10 años por encima de mí, que tengo 30. Y este es mi consejo porque ustedes pueden aprender tanto de la buena historia, bella historia de unos, como de las caídas de otros. Y se los voy a decir tal cual. Hay un matrimonio que yo admiro mucho, en la Iglesia de Cristo en Panamá, Margarita, y ellos me contaban cómo fue su noviazgo, cómo fue su historia de amor previa, previa a todo el armado, el paquete matrimonial. Cuando digo amor me refiero a amor sano, no amor eh, lujurioso. Y ellos me contaban de cómo pasaron achaques también en el hecho de que ambos eran de campo, las congregaciones decían, no, es que en 3 meses tienes que casarte, y ambos decidieron esperar 3 años para ahorrar y casarse como ellos querían. Y es que el pregón en el noviazgo es, si son novios y se están quemando, cásense. Ese es el pregón en Latinoamérica, pero lo más sensato es, aparte de oír eso, es, ¿qué está pasando? Estamos huyendo, estamos teniendo cuidado, en que estamos teniendo conversación y atención. Entonces, jóvenes, el versículo para cerrar esta clase y para que entremos a la sesión de preguntas y respuestas, que creo que muchos creen eso, es que el cuidado que ustedes tienen que tener en un noviazgo, el cuidado con las situaciones, el cuidado con las condiciones y el cuidado con los criterios personales, es porque nosotros tenemos que tener en mente de que tarde o temprano
y más vale que sea de la mejor manera, con un noviazgo sano, en vista, hacia un matrimonio sano. Es que podamos cumplir Génesis capítulo 2 versículo 24. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Cuán bello es cuando usted puede dejar a su papá, dejar a su mamá, ella dejar a su papá, dejar a su mamá, y entonces ser una sola carne. En hecho, en amor, en privacidad y en transparencia. Eso, jóvenes, es la mejor etapa del noviazgo. Pero para llegar a eso, sin tener que andar a escondidas, sin tener que andar a sigilos, sin tener que andar en mentiras, sin tener que andar en citas escondidas, lo mejor para llegar a ese momento de ser una sola carne es dejando a padre y madre y uniéndose a una sola mujer. Es ahí donde está la cúspide, que usted llega y dice, bueno, de aquí en adelante somos novios y esposos. Novios y esposos. Esa es la mejor etapa. Y bueno, ya del matrimonio, otra clase será, se lo garantizo. Pero sí tener en cuenta estos tres cosas y que el Señor les bendiga en gran manera.